Congreso Nacional cursa un proyecto de ley que prohibiría en todas sus formas el matrimonio infantil, es decir, aquel que envuelve a un menor de 18 años con un adulto. Vamos a hablar sobre este tema tan controversial, pero que a todas luces es tan claramente necesario, pero qué trabajo ha dado. Lo vamos a hablar desde la perspectiva jurídica hasta las implicaciones sociales con el doctor Eduardo Tavares. Bienvenido nuevamente, doctor, qué bueno recibirlo. Saludos, Alba y Cabal y Pinky. ¿Cómo están? Un placer, doctor. Muy buenas tardes. Doctor, a mí se me ocurre como primera pregunta, no sé, a lo mejor usted ni tiene la respuesta, pero es ¿cómo es posible que una ley de ese tipo no se apruebe más fácilmente? ¿Cuál es el temor? Mira, lo que pasa es que desde hace tiempo ya, lo que debió de haberse hecho es la actualización del Código Civil Dominicano. No solamente la ley, esa ley específica en cuanto al matrimonio infantil, sino todo lo que implicaba el matrimonio en sí, como hablábamos incluso en el programa anterior. Pero es como tú dices, fíjate, buscando y estudiando la historia de cuando se redactó el Código Civil, y ese artículo 144 y 145, establece la edad mínima por debajo de los 18 años para que tanto el hombre como la mujer puedan casarse, y es lo que realmente uno que se asombra de que realmente eso esté permitido. Fíjate, decía, o dice François Laurent en su obra, que Portalis, uno de los redactores del Código Civil francés de 1804, cuando se estaba tocando este tema en las motivaciones, en la exposición de motivos, se llama eso. O sea, la exposición de motivos es lo que da origen a cualquier ley, que origina cualquier ley. Él decía que no se tomó mayores precauciones que determinar simplemente el tema biológico, de que el niño, el hombre, el varoncito, ya a los 18 años, pues era adulto, y la niña, pues ya a los 15. Pero ¿qué pasa? Entonces a eso le ponen una dispensa. Pero esa dispensa, fíjate, viene avanzando, porque esa dispensa desde cuando Roma, dice, cuando Roma podía incluso desde mucho antes de lo que se establece ahora mismo, los 16 años. En Roma, ya a los 12 años, la niña podía casarse. Bien. Y el hombre, pues entonces podía casarse con dispensa. Entonces, se discute allí eso, porque estamos hablando incluso ahora, en el 1700 y pico ya se discute, y se va evolucionando, hasta que ya en 1804, por ahí se repite el tema que se está repitiendo hoy, y se dice, pero bueno, el tema es que nos asombra que todavía a los 12 años estén permitiendo el matrimonio de niñas. Entonces, lo que hacen es que le suben entonces un poco la edad, y entonces queda definitivamente el esquema que está en el día de hoy. Por eso es que no hay que sorprenderse. Es un tema de discusión por años, por milenios, como estamos hablando, y parece que el legislador no ha querido meterse, porque se trata de un tema social más que legislativo, un tema social. Sí, con su permiso, doctor, sí. Hay que decir, no sé si lo de la dispensa y todo lo que usted explica, que estos matrimonios, sobre todo lo que vemos hasta ahora, no estoy hablando de la Roma del siglo XVIII, pero de lo que ha llegado hasta ahora, que ha ido evolucionando en la discusión y el debate, se permite dentro del Código Civil Dominicano estos matrimonios de menores de edad con adultos, con la anuencia de los padres del menor. O sea, no quiere decir que
la chiquita coja para allá y le dé para una oficialía civil con Pinky, que tiene 60 años, y firmen y ya eso es válido. Bueno, no, tiene que ir los padres al lado y dar el consentimiento y estar, eso es parte del proceso. Pero como decía el doctor, como usted decía, que más que legislativo es un problema socioeconómico e incluso sociocultural, porque cuando uno empieza a ver el mapa de los matrimonios infantiles en la República Dominicana, no es la misma cantidad de matrimonios infantiles en el sur, Pedernales, Barahona, Independencia, por allá, que es para el Cibao. Sí, pero todos los temas legislativos, Roberto y doctor, también me perdonan, pasan por ser problemas socioculturales o socioeconómicos o socio lo que sean. Porque si vamos a aplicar esa justificación al tema del matrimonio infantil, mañana vamos a estar justificando un crimen porque el tipo tenía hambre y no tenía con qué comprar comida, y la galleta que le da el esposo a la mujer, porque también es un tema sociocultural o sea, no, todo pasa por ahí. Ahora, yo te digo una cosa. ¿Cuál ha sido un argumento que han tenido los legisladores hasta ahora? Los legisladores desde la perspectiva del legislador. A ver. Y pasa por el tema, volvemos al tema del aborto, las 3 causales y todo. El legislador dice, bueno, el problema es que esa es una práctica normal en zonas, sobre todo rurales, de cualquier país, pero sobre todo de la República Dominicana. Entonces, si tú no lo normas, que al final lo que tiene el código es una norma para tratar eso, que ocurriría, pues menos mal que no tenemos caníbales aquí, ¿eh? Ah, bueno, pero es así. Es así. Sí, porque como si tenemos una aldea de caníbales, como es normal, el tipo diría, no, ahí que se coman gente, porque es algo normal. Es un poco salvarle la moral a la niña. Bien, eso es lo que se quiere. Es la niña de más de 15 años, pero menos de 18, bien, que sale embarazada. Entonces, bueno, vamos a tener la autorización de sus padres y se puede casar. Ok, e incluso aún por debajo de esa edad que estamos hablando, de 15 años para la niña, 16 para el varón, para el hombre, puede tener una dispensa a través del tribunal. Okay, aún por debajo de esa edad. Ahora, ¿qué dice la ley? Por motivos gravísimos. Entonces, es lo que estamos viendo. Quizás, bueno, una violación y que después el violador quiera casarse con la misma niña que violó. Entonces, le cubre esa parte de la moral y la dispensa. Ahora bien, esta propuesta que hay actualmente en el Congreso Nacional, pues la prohíbe de manera total. La prohíbe de manera total cualquier matrimonio debajo de 18 años, sea hombre o sea varón, y no concibe ningún tipo de excepción. Bien, yo entiendo que sí, que es positivo esto, pero como decía Pinky, hay que ver algo, que entonces las relaciones de hecho, el concubinato, se siguen dando y nadie lo norma y ni nadie lo prohíbe. Entonces es peor aún. O sea, estamos viendo la niña muchas veces con un mayor porque le da estabilidad económica, le da el sustento, o entre 2 menores. Entonces, 2 menores criando también un niño parece un tema de juego entre niños. Pero es un tema, por eso que te digo, sociocultural y socioeconómico. Pero la relación, pero pregunto entonces, una cosa es el matrimonio y otra es el concubinato. Para mí, si avanzamos en el tema del matrimonio, creo que el concubinato lo podríamos atacar, creo, no sé, a través, no sé si hay una ley, yo quiero suponer que sí, a lo mejor me sorprendo ahora y resulta que no, que prohíba tajantemente las relaciones sexuales entre un adulto y una niña de 15 años. Porque si existe esa ley, no es posible concubinato posible entre un señor mayor y una niña de 15 años. Correcto, claro, porque entre un mayor y una menor ya eso es violación. Se usa el recurso del matrimonio para legalizar los papás pueden decir misa, pero yo como vecino puedo ir y denunciar a ese señor y se lo van a llevar preso por estar viviendo con una menor y teniendo relaciones con una menor.
Mira, aquí hay una situación, vamos a tener claro esto, una situación social que el Estado le endosa a los particulares. Yo te voy a explicar eso. El Estado muchas veces no puede ir en auxilio de todas las familias y de la situación económica en que están viviendo las familias. Fíjate algo, y te voy a poner un paralelo rápido. Dice, establece la Constitución Dominicana que el Estado debe de proveer de manera gratuita la habitación, o sea, una vivienda a cada dominicano. Sin embargo, no tiene la capacidad económica para eso. Entonces, ¿qué hace? Te crea una ley fuerte de inclinando y te dice, espérate, tú no puedes alojar a esta persona si no es después de esto, después de esto, después de esto. ¿Por qué? Porque el deber del Estado social de prever esas facilidades a sus ciudadanos no puede económicamente, no tiene el alcance, no tiene la posibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay una situación económica y es verdad, como dice Miralba, es seducción, está castigado eso desde el punto de vista penal, tener una relación de cualquier tipo, amorosa o lo que sea, con una menor de 18 años de edad. Ahora bien, yo te voy a decir ahora, ¿quién ha denunciado eso? Nadie. Nadie. Al contrario, los primeros que apoyan eso son los padres. ¿Por qué? Porque ahí está la ración del BOA, ahí está que la manda, le dan los tenis, le compra los útiles escolares, una casita, un techito que hay que comprar, lo da. Y entonces, ¿qué hacen los fiscales? ¿Qué hacen los fiscales de todas esas demarcaciones y pueblos que saben que eso existe? No hacen nada. Porque incluso ellos son los que tendrían que perseguir eso, ¿no? Hubo un legislador que le pasó eso aquí, un legislador, una menor, perfectamente, todo el mundo sabía que estaba apadrinado, y no solamente eso, sino que ese legislador también estaba, vamos a decirlo así, felizmente casado. Entonces, y eso era apadrinado. Quiere decir que es un tema que darle duro simplemente por ley, la parte económica se impone, porque hay una realidad detrás de eso.